Born into a world where my last name opens more doors than I care to walk through, you could say I had it all laid out for me. My dad's the big boss of a company you've probably seen tick across the stock exchange screen more times than you've cursed the morning alarm. Yes, that kind of rich. But if you're expecting tales of a golden girl, draped in designer and sipping champagne for breakfast, you've got the wrong story. Me? I've always kept it real, feet firmly on the ground. Money's nice, sure, but it's not everything. I chose a different path, one that's led me to places money can't buy and experiences no gold card can fetch. Charity work, helping those in need, and living a life that's, well, ordinary. That's me, Jessica. Not the heiress, just Jessica. So, I was stuck in one of those typical evenings where my friend Sarah decided we all needed to get out more. We ended up at this dive bar downtown, the kind where the beer's cheap and the lights are dim enough to hide your regrets. Sarah was all hyped up, going on about some guy she met online. "You've gotta meet him, Jess. He's totally your type," she kept saying. My type? Since when did she decide she knew my type? Anyway, we're there, and in walks this guy. Not Sarah's online prince, but another dude, Alex. He was there with some friends, looking as out of place as a cat at a dog show. He wasn't dressed to impress, just a simple tee, jeans, and this easy smile that kind of lit up the room. We got to talking, and it was easy. Like, really easy. He worked some manager job at a place I'd never heard of, nothing fancy, but he talked about it with this passion that was kinda infectious. "You really dig your job, huh?" I remember asking, sipping on my third beer. "Absolutely," Alex shot back, leaning in. "Every day's a challenge. But hey, I'm not here to bore you with work talk. What about you?" Sarah mentioned charity work. I shrugged, trying to downplay it. "Yes, a bit of this and that. Just trying to do my bit, you know?" "That's cool. Really cool," he said, and I could tell he meant it. Not in a trying to impress you sort of way, but genuinely. The night rolled on, our group mingling, but Alex and I kind of stuck together, chatting about everything and nothing. It was refreshing, talking to someone who wasn't trying to sell me on some investment or brag about their latest acquisition. As the night was winding down, Alex got this look in his eye, like he was working up to something. "Hey, Jessica, I know this is kind of forward, but would you want to grab dinner with me sometime? Just us?" I remember feeling this mix of surprise and excitement. "Sure," I said, trying to sound cool about it. "I'd like that." On the way home, Sarah was all giggles and "I told you so's." I just smiled, thinking about the evening. Alex was a breath of fresh air in my often too stale world. Little did I know how much things were about to change. It wasn't long before going out turned into hanging out at each other's places, which, let's be real, mostly meant my cozy apartment because Alex's roommates were a circus and a half. One evening, sprawled on the couch after devouring what might be the world's most average takeout pizza, Alex turned to me, his eyes serious, but his tone light. "Jessica, how do you feel about making this a more permanent arrangement?" he asked, crumbs still clinging to the corner of his mouth. I raised an eyebrow. "You proposing we split a Netflix account or something more along the lines of a lease?" He chuckled, brushing off the crumbs. "Well, I was thinking more like a life together. But hey, we can start with Netflix." The simplicity of it, the straightforwardness, no grand gestures or dramatic backdrops, just us, in our element. It felt right. "Alex, if you're asking what I think you're asking. Yes. 1,000 times, yes." And just like that, with the aroma of cheap pizza as our witness, we decided to tie the knot. It was swift, sure, but when you know, you know. Telling our families was the next hurdle. My folks, well, they've always been about the "as long as you're happy" mantra, but this was putting it to the test. Dad, with his business empire, and Mom, the socialite, they had visions of me settling down with someone more in our circle. I broke the news over dinner, the fancy kind, where you're not sure which fork to use for the salad.
"Mom, Dad, I'm getting married to Alex," I said, the words tumbling out in a rush. Dad paused, fork midair. "Alex? The manager chap? Well, that's quick." Mom simply smiled, a bit too tightly. "Dear, are you sure? This is rather sudden, isn't it?" But I was firm. "Yes, I'm sure. He's amazing, and we're really happy together." Their skepticism was palpable, but so was their love. "Well, if he makes you happy, darling," Mom conceded, and Dad nodded in agreement. Alex's folks were a whole different ball game. We went over to their place, a cozy little house that seemed always to smell like fresh cookies, or something equally comforting. Judy and Martin, they were as down-to-earth as they come, and they welcomed me like I'd always been a part of the family. "Alex tells us you're setting a date?" Martin asked, passing me a plate of those infamous cookies. "Yes, we're thinking sooner rather than later. Small ceremony, nothing fancy," I replied, trying to gauge their reaction. Judy beamed. "Oh, sweetheart, that's wonderful. We're just thrilled for you both." Their warmth was enveloping, a stark contrast to the cautious optimism of my own parents. It was clear, right from the get-go, that our worlds were different, but the common ground was the genuine happiness for me and Alex. Planning the wedding, we were on the same page: keep it simple, keep it us. A small ceremony, close friends and family, and an open bar because, as Alex put it, if we're doing this, we're making sure everyone's having a good time. And that's how it went down. A swift engagement, not because we were rushing, but because everything just clicked into place. Amid the whirlwind, there were quiet moments, looks shared between us that said, "We're doing the right thing." And we really were. Living with Alex started off as everything I'd hoped for and more. We were like two peas in a pod, making our little corner of the world in that cozy, modern apartment I had rented. It was ours, filled with love, laughter, and a ton of takeout containers, because, let's face it, neither of us were winning any awards in the kitchen. It wasn't long before I started noticing how Alex's parents, Judy and Martin, had this way of dropping hints about things they liked or needed whenever they came over. At first, it was subtle, almost cute. "Oh, Jessica, that's a lovely coffee maker. Must make mornings a breeze," Judy would say, eyeing our shiny new appliance with a gleam in her eye. Or Martin, "This sofa is just divine. Our old one's been giving me a right pain in the back, you know." Wanting to be the good daughter-in-law, I'd surprise them with gifts here and there. A coffee maker for Judy, a comfortable new sofa for their living room, and so on. Their initial reactions were always the same, a mix of surprise and a little bit of guilt. "Oh, Jessica, you shouldn't have. This is too much," Judy would exclaim, her hands fluttering to her chest. But, you know, humans are funny creatures. Give them an inch, and they'll take a mile. Those initial protests faded away, replaced by a growing list of subtle hints that were about as subtle as a brick through a window. "Dinner at your folks' place was lovely, dear. Did you see that new TV they have? Crystal clear. Ours is practically ancient." Alex would relay his parents' latest comments, oblivious to the change in their tone. One evening, after I'd just dropped a not-so-small fortune on a fancy new TV for them, Alex and I were curled up on the couch, my head resting in his lap. "They really loved the TV, babe. You're amazing, you know that," he said, his fingers running through my hair. I sighed, the weight of their expectations starting to press down on me. "Alex, do they expect us to keep doing this? It's getting a bit much, don't you think?" He paused, his hand stopping mid-stroke. "What do you mean? They're just happy, that's all." "Happy or taking advantage?" I pushed back, sitting up to look at him. "It feels like we're their personal shopping service." Alex was taken aback, his brow furrowing. "They're not like that, Jess. They're just not used to nice things, that's all." "But where does it end, Alex?" "It's like they've got a taste for it now, and they're not looking back," I argued, frustration creeping into my voice. The conversation ended with an uneasy truce, but it was clear we were on different pages.
Judy and Martin's gratitude had morphed into entitlement, and it was putting a strain on us, on me. I loved Alex, but I wasn't about to become a bottomless ATM for his parents. When my dad's company hit the skids, it felt like the rug was yanked out from under my feet. That cushy life? Poof, gone. And with it, the whole dynamic of my relationship took a nosedive. The shift wasn't gradual, it was like flipping a switch from daylight to darkness. I had to break the news to Alex and his folks, and let me tell you, that was a conversation I'd been dreading. Listen up, things are gonna get tight. Dad's company's tanking, and well, we're in for a rough ride, I said, trying to keep my voice steady, but the tremor was there, betraying my nerves. Alex's reaction was a gut punch. You're kidding me, right? What do you mean things are gonna get tight? You're telling me we can't live like we used to because of your dad's mess? His words were like ice, and for a second, I wished the floor would swallow me whole. Judy and Martin's faces were no better, their disappointment barely masked. This is quite the situation you put us in, Jessica, Martin added, his tone dripping with reproach. And just like that, the warmth and camaraderie we once shared evaporated, replaced by this cold expectation that somehow, I was to blame for my family's financial downturn. Moving in with them was hell dressed up as a temporary solution. Our once independent life got swapped for a guest room that felt more like a cell in the house of the two people who clearly saw us as a nuisance. The atmosphere was charged with tension, every day a reminder that I'd somehow failed them. We're cutting back on everything because of this, Judy would remind me, her voice sharp, as she served dinner that was a far cry from the lavish meals we used to enjoy. And Martin, always with a comment on saving costs. Make sure those lights are off. We're not running a charity here. But Alex, he was the hardest to bear. The man I married seemed to have vanished, replaced by someone who saw me as a letdown. Can't you do something? Talk to your dad? It's like you don't even care we're living like this. He'd snap, anger flaring over the smallest things. Our conversations, once easy and filled with future plans, now were minefields. Every word I said was a potential trigger for another outburst. I thought marrying you meant security, not this struggle, he'd throw at me during arguments, his words slicing through me. It was clear we weren't just dealing with financial stress. This was a test of our relationship, a revelation of true colors under pressure. I was stuck in the middle, battling the disillusionment from my husband and his parents, while grappling with my own sense of failure. Judy's birthday dinner was supposed to be this cozy family thing at some upscale restaurant, a break from the constant tension. But it turned into the showdown of a lifetime. I should have seen it coming, the way things had been going at their place. We're all sitting there, menu in hand, and I'm trying to keep the peace, just blend into the background. That plan got torpedoed the second orders started flying. Alex, with this grin that made my skin crawl, goes, "Let's get the steak and the lobster for us," and he throws a look my way, 1 part smug, 2 parts cruel. Jessica can do with the soup of the day. Gotta save where we can, right? They all laugh like it's the best joke they've heard in ages. Judy adds her 2 cents. Absolutely, can't have Jessica overspending now, can we? I felt this flush of heat, not embarrassment, but pure fury. Really? Soup? What's this, some kind of sick joke? I snapped back, my voice sharper than I intended. Oh, come on, Jessica. It's just a bit of fun, Alex said, that smirk still plastered on his face. That's when I lost it. Fun? This is your idea of fun? When the chips are down, you just show how petty you really are. I can't believe I fell for your act. You could hear a pin drop. The whole restaurant was watching now, the awkwardness off the charts. I didn't sit back down. Keep your fancy dishes and your pathetic jokes. I'm out, I said, standing up so fast my chair nearly toppled over. The noise echoed, turning more heads our way. Alex reached out, trying to play the peacemaker. Jessica, don't. Let's not make this a scene. A scene? You think I care about making a scene after that stunt? This is about respect, something you clearly have none of.
I yanked my arm free and made for the exit, the weight of their stares on my back. Stepping out into the night felt like breaking out of prison. My phone was blowing up, Alex no doubt, trying to do damage control. I ignored it, my mind made up. I drove back to their place, a storm of emotions brewing inside. How had things gone so sour? Alex and I were a team, or so I thought. But that dinner? It was a slap in the face, a wake-up call I couldn't ignore. Back at the house, I packed my bags in record time, each folded shirt a reminder of the life I was leaving behind. It wasn't just about leaving a place, it was about leaving a relationship that had shown its true colors. I turned off my phone, cutting off the barrage of messages. The silence was eerie, but welcome. That night wasn't just the end of a disastrous dinner, it was the close of a chapter one had no interest in revisiting. After the disaster that was Judy's birthday dinner, I found myself driving to my parents' house. The night was quiet, a stark contrast to the storm raging inside me. By the time I pulled up to their driveway, my decision was made. I needed sanctuary, yes, but more than that, I needed advice, something only my dad could offer. Walking into the house, the familiarity of it all was both comforting and jarring. Mom was asleep, but Dad was up, sitting in his study, surrounded by papers that seemed less important the moment I stepped in. "Jessica? What are you doing here at this hour? Is everything okay?" He stood up, concern etching his face. I took a deep breath, the events of the evening pouring out of me in a flood. I told him about the dinner, about Alex and his parents, and how I felt like I'd been reduced to nothing but a source of income for them. Dad listened in silence, his expression hardening with every word. When I finished, he sighed, a sound that carried years of experience and a hint of sorrow. "Jessica, I saw this coming. I just hoped I was wrong," he finally said, his voice steady but filled with empathy. "How could I have been so blind, Dad?" "I thought Alex. I thought we were different," I said, feeling the weight of my naivety. He walked over, putting an arm around my shoulders. "You wanted to see the best in him, in them. There's no fault in that. But people show their true colors in tough times. It's a hard lesson, but an important one." I nodded, the reality of his words sinking in. "But what do I do now? I can't go back there." "You'll stay here, for starters. As for the rest, we'll figure it out together," he assured me, his confidence a balm to my frayed nerves. Then, he shared something that took me by surprise. "You know, the company's situation isn't as dire as it seems. We're actually on the verge of a breakthrough." It was a strategic move, a way to weed out the opportunists. I stared at him, stunned. "So, you mean to say we're not broke?" He chuckled, a sound that was part relief, part amusement. "Far from it. But it was important to see who would stick around when the chips were down. Unfortunately, Alex and his family showed their true selves. The revelation was a lot to process. My anger towards Alex and his parents was now mixed with a sense of vindication. They had revealed their true motives, and in doing so, had freed me from a future of manipulation and deceit. "Dad, I don't know whether to be relieved or furious," I admitted, the emotions battling inside me. "Be both. It's okay. But remember, this experience has taught you something invaluable about people and their intentions. Use it, learn from it," he advised, his words grounding me. Walking up to Judy and Martin's house the next day felt like heading into the lion's den. I was ready for a showdown, but nothing could have prepared me for the cold reception I got. Alex was standing there, divorce papers in hand, with a look that could only be described as triumphant disdain. "Here you go. Let's get this over with," he said, practically shoving the papers at me. His parents were hovering behind, barely containing their glee. Finally getting rid of the freeloader, Judy snickered, and Martin nodded in agreement, a smug smile plastered across his face. Alex joined in. "Yes, turns out you're just an ordinary dummy without your daddy's money. Thought you'd cry, but guess what? We don't need a tearful mess around here." Their words stung, but not in the way they expected. I felt a bizarre mix of anger and liberation.
I looked at the papers, then at them, and without a word, signed where I needed to. As I did, their smiles widened, thinking they'd won. But I had the last laugh. Pulling out a newspaper from my bag, I slapped it down on the table with more force than necessary. "Thought you might find this interesting," I said, my voice dripping with unrestrained satisfaction. The headline screamed about my dad's company making a monumental comeback, profits soaring higher than ever. Watching their faces drain of color was a sight I'd pay to see again. Judy and Martin's smugness vanished, replaced by shock, then desperation. Alex's arrogance crumbled, leaving him looking like a child who'd just lost his favorite toy. Judy suddenly switched gears, stepping towards me with arms wide open. "Oh, my sweet girl, it's all a big misunderstanding. Let's hug it out." Martin, ever the opportunist, chimed in. "Let's not rush things. Sit down, have a coffee, and we can talk this through." And Alex, oh, Alex, he was the picture of regret. "I was wrong, okay? We can fix this. I want to make everything right. Please." Their sudden change of heart was almost comical. Almost. I couldn't help but laugh, a deep, hearty sound that felt cleansing. "You three are something else, you know that? But here's a newsflash for you, I'm done. Done with the lies, the manipulation, and the so-called family that only values me for my bank account." I turned to leave, their protests and pleas fading into the background. They called after me, a mix of desperation and disbelief in their voices, but I didn't look back. Not this time. After the spectacle at Judy and Martin's house, I was done. Not just with them, but with the whole sorry saga that had become my life. I needed a fresh start, a clean slate. So, I took some time, holed up at my folks' place, getting my head and heart back in the game. One afternoon, a couple of weeks after the divorce was finalized, I was out for coffee with Sarah, my ever-supportive friend who had been there through it all. "Girl, you look like a weight's been lifted," she commented, sipping her latte. I laughed, feeling lighter than I had in months. "You have no idea. It's like I can finally breathe again." Sarah leaned in, her expression turning serious. "So, what's next for you, Jess? You've got a clean slate now." I thought about it, stirring my coffee absent-mindedly. "I'm not sure, but I'm excited to find out. Maybe I'll travel, pick up some of the charity work I had to put on hold. As for love," I paused, giving her a wry smile. "I think I'll give that a miss for a while. Just make sure you're doing what makes you happy, okay? You deserve it after all that drama," she said, reaching over to squeeze my hand. "Thanks, Sarah. That's the plan." Not long after that conversation, my phone started buzzing with calls and messages from Alex. He was pleading, saying he'd changed, that we could start over. His parents even got in on the act, sending messages filled with apologies and invitations to talk things over. Sitting in my room, phone in hand, I couldn't help but laugh. The sheer audacity was almost admirable. Almost. I typed out a response, one I'd been mulling over for days. "Alex, moving on means moving forward, not going back to what broke you. I wish you all the best, but this is where our paths end for good. Take care." Hitting send felt like closing the final chapter of a book I'd been stuck in for too long. And just like that, I was ready to start writing a new one. The next few months were a blur of activity. I threw myself into my work, took up volunteering with a vengeance, and even booked a solo trip to a place I'd always wanted to visit. Life was full, and for the first time in a long while, it was fulfilling too. One evening, sitting on a balcony overlooking a bustling street in a far-off city, I realized I'd found what I'd been searching for all along: peace. The drama, the heartache, the betrayal, it all seemed like a distant memory. My phone buzzed with a new message, but this time, it was from a number I didn't recognize. Hesitantly, I opened it. It was from someone I'd met during my travels, someone who'd made me laugh and think in equal measure. "Hey, Jessica. How about dinner when you're back? No expectations, just food and good company." I stared at the message, a smile slowly spreading across my face.
Maybe it was time to open my heart again, but on my terms, at my pace. Yes, I'd like that. I typed back, hitting send before I could second-guess myself. Looking out at the city lights, I felt a sense of excitement for the future. I had moved on, not just from Alex and his family, but from the person I was when I was with them. I was stronger, wiser, and ready for whatever came next. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.